Bien. Buenas noches a todos. Ya. Bien, buenas noches a todos. La red, por si acaso, de rato en rato está fallando. He llamado, por eso dice que es en toda la ciudad, porque está muy saturado. Así que, si en algún momento se entrecorta, me avisa. Ya. Otro rato, tardó como 30 segundos en que llegue lo que yo les dije. Así que, si se vuelve a cortar, me avisa. Bueno, entonces vamos a continuar donde quedamos. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Preguntas? Bueno, por si acaso, antes que me olvide, el examen final está programado para el 24. Cae, creo, de este miércoles al siguiente, ya, por si acaso. Capaz que vayan preparándose también ustedes. Bien, habíamos empezado a hablar de antibióticos y habíamos hablado del principio de las penicilinas. Les había mencionado que las penicilinas se dividían en penicilinas naturales y penicilinas semisintéticas, ¿no? Les había marcado aquí las que eran naturales y cuáles eran semisintéticas, ¿no? Las naturales son las penicilinas G sódica, G benzatínica y penicilina G procáinica. Esas son las que son las penicilinas naturales. Y todas las otras son penicilinas semisintéticas. Las que están con verde son las semisintéticas y las que están con amarillo son las naturales. Las penicilinas naturales, todas tienen el mismo tipo de acción. Así que no importa cuál usemos, el efecto es el mismo. La diferencia entre estas tres penicilinas es el tiempo de duración y de inicio de acción. La penicilina sódica es la que tiene mayor velocidad de inicio. Suele iniciar a los 5 minutos de haber sido colocada, ¿ya? Pero su tiempo de vida máximo es de 6 horas. A las 4 horas alcanza el pico máximo y de ahí empieza a descender hasta desaparecer a las 6 horas. ¿Ya? O sea, es rápida, pero de acción corta. Luego, la procaínica ya tiene un inicio de acción a las 4 horas, o sea, tarda en empezar, ¿ya? A las 4 horas empieza su acción, pero tiene un tiempo de vida máximo de 48 horas, alcanzando un pico máximo a las 12 horas. ¿Ya? Eso significa que a las 12 horas empieza a descender hasta desaparecer por completo en las 24 horas. Bueno, en las 48 horas. ¿Ya? Bien. Luego, la benzatínica es la más lenta. Su inicio de acción inicia a las 24 horas, ¿ya? Y dura
de 15 a 30 días. ¿Ya? O sea, a los 15 días empieza a reducir y a los 30 días desaparece por completo. ¿Ya? Entonces, la diferencia, como están viendo, son el tiempo que empieza y cuánto dura. ¿Ya? Ahora, la sódica, como tiene corta duración, tenemos que colocarla prácticamente cada 6 horas. Como son inyectables, porque por si acaso estas 3 son inyectables, no es ideal para usarla intramuscular. A nadie le gusta que le estén pinchando la nalga cada 6 horas, ¿no? Pero sí nos va a servir para cuando el paciente esté internado, necesitamos un mejor control y vamos a poder usarla por vía endovenosa. ¿Ya? La sódica entonces se puede usar por vía endovenosa y es la que usamos cuando un paciente esté internado. Cuando ya se le va de alta al paciente, ya 1 o 2 días antes le vamos a cambiar a penicilina procaínica. ¿Ya? Esa le vamos a colocar 1 por día. Se coloca 1 por día. ¿Ya? Y cuando ya le hemos dado de alta, le colocamos una benzatínica para que se vaya a su casa. No que esa ya va a durar en su cuerpo 15 a 30 días, ya no se necesita colocar más. ¿Ya? Entonces, así lo manejamos cuando el paciente está internado. ¿Ya? Si es un paciente ambulatorio, ya no conviene colocarle la benzatínica, que son las que han escuchado hablar, que son de 1.200.000, de 2.400.000, porque tarda mucho en iniciar su efecto. Ya tampoco podemos colocar las otras porque tenemos que estar pinchándola cada rato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay unos productos farmacéuticos que vienen combinados, las 3 penicilinas en una sola preparado. Ya vienen con nombres como, por ejemplo, el Triapen y el Triapen Forte, ¿no? El Triapen es de 1.200.000, el Triapen Forte 2.400. Ya, pero ahorita le voy a decir cómo está dividido. Ya. En Terbol viene con nombre de Terbosil 633, así, el de 1.200.000, y Terbosil Forte, el de 2.400. ¿Ya? En estas drogas está dividida las 3 de la siguiente manera. ¿Ya? En el de 1.200.000 que le decía, de ese 1.200.000 vienen 600.000 de benzatínica, 300.000 de procaínica y 300.000 de sódica. Y en la Forte viene el doble. De 2.400.000 viene 1.200.000 de benzatínica, 600.000 de procaínica y 600.000 de sódica. De esa manera, nosotros cubrimos todo el tiempo, ¿no? Pues se dan cuenta, al colocarle las 3 al mismo tiempo, la sódica empieza a hacer su efecto casi inmediatamente. Cuando este está acabando, está empezando a hacer su efecto la procaínica, y cuando este está acabando, está empezando a hacer su efecto la benzatínica. De tal manera que el paciente queda cubierto desde los 5 minutos hasta 30 días. ¿Ya? Entonces, así es como se manejan estas penicilinas. ¿Listo? Bien, esas serían las naturales, que esas solamente vienen inyectables. Luego tenemos lo que serían las penicilinas semisintéticas, ya que ahí tendríamos a todas esas que ven. El efecto es el mismo que las naturales, no hay diferencia. Lo que le va a hacer diferente son algunos detalles, ya como que son más fáciles de manejar, porque todas estas vienen en vía oral. Vienen también inyectable, pero vienen en vía oral, porque las otras, las naturales, no vienen en vía oral. ¿Ya? Entonces, la dicloxacilina, por ejemplo, viene en cápsulas, en suspensión y en inyectable. Entonces, viene las 3. Es más fácil de poder manejar. ¿Ya? Ahora, algunas tienen ventajas especiales. Por ejemplo, lo que es la dicloxacilina y la meticilina, ¿ya? Estas dos de acá, la dicloxacilina y la meticilina, además, se han diseñado para poder neutralizar el efecto de la resistencia que tienen algunas bacterias.
Por ejemplo, el estafilococo es una bacteria que fácilmente genera resistencia. Y la diclosacilina y meticilina se han diseñado para evitar ese mecanismo de resistencia que tienen estas bacterias, estafilococo. Entonces, la diclosacilina y la meticilina la escogemos para personas que pudiesen tener una infección por estafilococos. Lo que es la amoxicilina, ¿ya?, es la que menos efectos adversos se ha observado y es la que más versátil para poder dosificar. Pues van a ver que la amoxicilina, si bien hay las famosas cápsulas de 500 o la suspensión de 500, vienen preparados como la dinamicina, por ejemplo, que se pueden usar a mayor horario. Lo que pasa es que la amoxicilina hay que usarla cada 6 horas, ¿ya? Pero hay preparados como la dinamicina que les decía hace rato, que se puede usar cada 12 horas. Es la misma, pero se le han mezclado otras cositas para que así pueda durar más tiempo. Eso no se puede hacer con las otras. Con la amoxicilina sí se puede hacer estas modificaciones para poder regular mejor la dosis y no estar tomando cada rato. ¿Ya? Bien, lo mismo pasa con la ampicilina. Lo que es la piperacilina y la ticarcilina, estas últimas dos, sirven para la pseudomonas, que es una bacteria también que genera resistencias, ¿ya? Y por eso se ha buscado algunos antibióticos que puedan funcionar con esta bacteria, ¿ya? Y eso sería la piperacilina y la ticarcilina, ¿ya? La flucoxacilina ha quedado porque es de bajo costo en producción, ¿ya?, similar a lo que sería la amoxicilina, ampicilina, ¿ya? Sin embargo, no lo usamos tanto como las otras, ¿ya? Ahora, ¿por qué les hago toda esta aclaración? Porque en penicilinas hay muchas. Si ustedes entran al libro de farmacología que se pasaba, van a ver que son una larga lista de penicilinas. Pero la mayoría de esas ya solamente son de libro, ya que no las van a encontrar en ningún lado, porque ya han dejado de usarse, porque no tienen ninguna ventaja comparada con estas, ¿ya? Entonces no tienen ventaja, no hay para qué usarlas. Estas son las que han quedado, son las que tienen alguna que otra ventajita, ya que nos puede servir para mantenerla ya todavía en uso. Bien, ahora, ¿para qué sirven todas las penicilinas? Todas las penicilinas me van a servir para tratar las infecciones producidas por bacterias gram positivas, ¿ya? Ahora, cuando me preguntan qué es gram positiva, eso lo vamos a ver en microbiología. Ahí van a saber cuáles son estas bacterias, ¿ya? Son varias bacterias, ¿ya?, que entra ahí en ese grupo, ¿ya? Algo que también tienen que entender cuando hablamos de antibióticos, porque aquí también mucho hay esa confusión, porque la gente suele creer que nosotros usamos un antibiótico para una enfermedad específica, y eso no es cierto. O sea, por ejemplo, se me dice, el paciente tiene amigdalitis, ¿cuál es el antibiótico ideal para eso? No hay, porque no tratamos la enfermedad. No se olvide que el antibiótico lo que hace es matar al agente infeccioso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es coger el antibiótico ideal, no para la enfermedad, sino para el agente infeccioso, ¿ya? Ahí es donde a veces suele haber esos errores, ¿ya? Porque algunos empiezan antibióticos a los pacientes simplemente porque creen que puede funcionar, porque eso se usa para esa enfermedad. Ya, por ejemplo, y es muy común que me pase su consulta, el paciente viene con faringitis y me dice, ¿y por qué no le coloca una penicilina besatínica? Eso siempre le colocan para amigdalitis, ¿no? Y entonces, nosotros, bueno, tenemos que explicar al paciente por qué no estamos tratando la amigdalitis. Estamos tratando de matar a esa bacteria que es la que entraba. Y puede que estas bacterias se hayan vuelto resistentes. Bueno. ¿Ya volvió el audio? Sí, ¿no? Se me cortó. Me tenía que pasar eso. Ya falló la pantalla. Bien, entonces, como decía,
lo que escogemos de antibiótico no es según la enfermedad, sino según el agente infeccioso. Si bien hay agentes infecciosos que con mayor frecuencia producen una u otra forma de enfermedad, ya nosotros tenemos que cogerlo según el agente. ¿Ya? Lo ideal es siempre saber qué agente es el que está produciendo la patología, ¿ya? Y según eso actuar con el antibiótico correspondiente. ¿Listo? Bien, a ver, ya volvió. Bueno, entonces la penicilina serviría para gram positivas. ¿En qué casos no usaríamos penicilinas? En realidad las penicilinas, dentro de lo que son los antibióticos, son los más versátiles y los que tienen menos efectos adversos. No es que no lo tengan, ahorita vamos a ver que sí, pero son los que menos efectos adversos producen y por lo tanto, también como ven, los que menos contraindicaciones tienen. ¿Ya? Solamente hay que tener cuidado en que el paciente no tenga alergia a las penicilinas o a las cefalosporinas. Nada más eso. ¿Ya? Bien. Se pueden usar incluso durante el embarazo, ya que se ha visto que no afectan al feto, ¿ya? O al embrión. Así que se pueden usar tranquilamente sin ningún problema. Bien, en cuanto a lo que serían los efectos adversos. Entonces, como están viendo, ahí los efectos adversos son varios, ¿ya? Pero son raros. Muy rara vez aparecen esos efectos adversos. Sin embargo, siempre vale la pena, por lo menos, hablar de ellos, porque pueden aparecer, ¿no? Pero es raro, ¿ya? Ya puede haber, por ejemplo, fiebre, que eso es algo que suele aparecer alguna vez con algunos medicamentos. No sé si les hablé eso antes, pero algunos medicamentos pudiesen producir como efecto adverso fiebre. ¿Ya? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta porque puede que el paciente lo estemos tratando por una infección en este caso y le dé fiebre por el antibiótico y nosotros creamos que lo que está pasando es que no está curando, pero simplemente es un efecto adverso del antibiótico. Claro que eso a veces es difícil determinar, ¿ya? Pero sí puede ser un efecto adverso que hay que tomar en cuenta, a menos cuando estamos usando las penicilinas naturales. ¿Ya? La colitis membranosa, muy rara vez, ya eso se ve también con otros antibióticos, ya vamos a ver cuando veamos microbiología y les voy a hablar de esa enfermedad. Anemia en pacientes sensibles, no es en cualquiera, hay personas que tienen una sensibilidad a la penicilina y les puede generar anemia. ¿Ya? Bien, después los otros son raros, rarísimos. Yo creo que ahí no hay ninguno para entenderlo. Bueno, esperemos un ratito, voy a tratar de arreglar mi pantalla que está fallando.
Bueno, el problema es que ustedes me ven, pero yo no veo nada. Se me corta mi pantalla de rato en rato. Bien, ahí yo creo. Sí, solamente que no veo sus chats, así que vamos a hacer esto. Bueno, no queda otra. Perdieron una pantalla, así que por el momento no voy a ver sus chats. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Pregúntenme directo de ahí, de donde... O sea, con el micrófono. ¿Ya? Y por favor, apaguen sus micrófonos, que como ahorita no puedo ver pantalla, no tengo cómo apagar. ¿Ya? Bien, entonces eso eran las penicilinas. Vamos a otro grupo de drogas que serían lo que son las cefalosporinas. Pero bueno, Paco no se va a cortar. Bueno, hablaremos un ratito entonces de las cefalosporinas hasta que se corte. Bueno, las cefalosporinas son antibióticos que han salido en generaciones. Ya ustedes agarran un libro de farmacología en el que los dividen en primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. ¿Ya? La generación que hay actualmente es la cuarta generación. ¿Ya? Es la cuarta generación la que estamos usando ahorita, pero no han entrado en desuso las anteriores. O sea, seguimos todavía usando la primera, segunda y tercera. De estos que tienen aquí en la pizarra, los de primera generación son la cefalexina, la cefradina, ¿ya? El de segundo, cefadroxilo, ¿ya? Y la cefuroxima. También la ceftazidina, pero son de segunda generación. ¿Ya? De tercera, la ceftriaxona y la cefotaxima. Y de cuarta, el cefepime. Esos son los que todavía se siguen usando. ¿Ya?
La ventaja de los de primera generación es que vienen por vía oral. Lo que es la cefalexina y la cefradina solamente viene por vía oral, ¿ya? Lo cual es muy ventajoso, ya que los de tercera y cuarta vienen solamente inyectable, ¿ya? La ventaja de las últimas generaciones es que conforme han ido apareciendo, han ido aumentando su espectro. Eso significa que pueden matar más bacterias, ¿ya? Las de primera y segunda solamente sirven para las gram positivas. Aquí, ahí está en su tratamiento. Ya, sirven para las gram positivas. Y lo que son de la tercera y la cuarta ya se ha ampliado para algunas gram negativas. Por lo tanto, lo solemos usar en infecciones un poquito más severas, ¿ya? Ahora, una desventaja de estas últimas, que son inyectables, es que son muy dolorosas, ¿ya? Eso significa que a veces ni con lidocaína calma el dolor cuando se coloca, a menos la ceftriaxona, muy dolorosa. Los pacientes siempre se suelen quejar cuando indicamos este antibiótico, ¿ya? Por eso las penicilinas todavía siguen siendo una buena opción, ya siempre y cuando la bacteria todavía no se ha vuelto resistente al antibiótico. Bien, en qué casos no usaríamos estas drogas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay una reacción alérgica cruzada con las penicilinas. Por eso, en las contraindicaciones de las penicilinas, si se fijaron, también decía alergia a las penicilinas y a las cefalosporinas. O sea, si el paciente es alérgico a la penicilina, también es alérgico a estas que estamos viendo. Y a la inversa, si el paciente es alérgico a estas, también será alérgico a las penicilinas. Entonces, siempre hay que preguntar eso. Ya, porque a veces uno dice, al paciente le pregunta si ya fue alérgico, pero a esa droga. En este caso, hay que preguntar también por las penicilinas o a la inversa. Ahora, como están viendo, también están complicando enfermedad renal y hepática, porque su proceso metabólico y de excreción ocurre por las dos vías. Entonces, solamente el paciente tiene problemas cuando tiene los dos órganos fallando, o sea, riñones y hígado. ¿Ya? Porque si le falla uno, la droga va a salir por la otra, ¿no? Así que no hay problema cuando son enfermedades solamente de uno. Y eso por eso aclara aquí que cuando sean combinadas, o sea, cuando tenga falla renal y falla hepática al mismo tiempo. ¿Ya? Y en los recién nacidos con hiperbilirubinemia. Han debido ver alguna vez que el recién nacidito, ya es normal, que a las 48 horas de haber nacido se empieza a tener de color amarillo su piel. Ese es un proceso normal que se llama hiperbilirubinemia fisiológica, que suele pasar en todo el recién nacido cuando está cambiando sus glóbulos rojos fetales por los glóbulos rojos maduros. Ya, eso ocurre 48 horas después de haber nacido y suele durar entre 5 a 7 días. En algunos niños es más fuerte que en otros, ¿ya? Y en algunos incluso se puede volver peligroso, ¿ya? Es por eso que han escuchado hablar que los hacemos poner a veces al sol para que más rápidamente pierda esa sustancia. ¿Ya? En este caso, el antibiótico retrasa el proceso de eliminación de esta sustancia, que es la bilirrubina, ¿ya? Y por lo tanto, no es bueno darle al niño estos antibióticos durante estos días, cuando el niño está en ese proceso de cambio, ¿ya? Después, no hay ningún problema en cuanto a su uso. Se puede usar en niños e incluso en el embarazo. Efectos adversos. Este sí tiene efectos más frecuentes que las penicilinas. Lo que frecuentemente se suele observar son las diarreas, a menos cuando se usan por vía oral, la estomatitis, muy común, que se les inflama la boca e incluso le pueden aparecer pulseritas, ¿ya? Por dentro de los labios o en las encías, ¿no? Y al paciente simplemente cuando le pasa eso, ya es darle algo para las ulceritas para que no se le infecten, ya como el Topidem, por ejemplo, para que le alivie el dolor y se seque rápido. Ya, la glossitis, inflamación de la lengua,
No es frecuente, pero sí puede pasar, ¿no? Se les hincha la lengua. La anemia, la leucopenia, en pacientes sensibles, parecido a las penicilinas. Lo que sí es frecuente es esto, aumento a la susceptibilidad a la infección por cándidas. Se suele ver ese de ahí, ¿ya? Este aumento de la susceptibilidad de infección por cándidas se debe a que este antibiótico, ¿ya?, altera la función de una célula que nos defiende contra las cándidas, que es el macrófago. Ya, por si acaso, las cándidas son un hongo, son un tipo de hongo, pero al cual nuestro sistema de defensa tiene muy buena capacidad de destruirlo. O sea, normalmente no debemos enfermedad de cándidas. Cuando enfermamos por cándidas, generalmente es porque nuestro sistema inmune se ha debilitado, ¿ya? Y en este caso el antibiótico altera, como decía, a la célula que se encarga de destruir a la cándida y por eso pudiese aprovechar para aparecer. La cándida suele producir en los niños unas úlceras blancas en la boca, que aquí le suelen llamar utuo, ¿ya? Y en los adultos también las mismas úlceras, pero también puede producir infecciones genitales, a menos en la mujer le puede producir una secreción blanca como leche cortada, que es producida por este hongo. ¿Ya? Eso se puede ver antibiótico, pero cuando se deja de usar el antibiótico, el mismo cuerpo se encarga de curarlo, porque como decía, tenemos la ventaja de que nos defendemos bien con la cándida. Sin embargo, podemos darle un antimicótico asociado para poder evitar ese problema. ¿Ya? Los otros efectos son raros. Lo que es el dolor es lo que les mencionaba hace ratito, que solamente pasa con la ceftriaxona y la cefotaxima más que todo, ¿no? Más que todo la ceftriaxona, que es la que frecuentemente suele producir ese malestar. Eso no hay cómo evitarlo y lo único que podemos hacer es avisarle al paciente que esa droga va a producir eso para que él no crea que nosotros lo estamos haciendo, porque ustedes saben que la gente cuando le colocamos una inyección y le duele, dice que es nuestra mano, que somos malos, ¿no? Entonces, pero hay que aclararle eso, ¿no? Se puede poner un poquito más de lidocaína, pero aún así, como les digo, produce el dolor. Bien. El otro grupo serían los glucopéptidos. Aquí vamos a tener un antibiótico que es la vancomicina. La itecoplamina, si bien lo usamos, no lo usamos muy frecuentemente. Ya, la que más se usa es la vancomicina. Este antibiótico lo vamos a usar solamente en pacientes que han adquirido una infección resistente, como están viendo, gran positiva resistente a las penicilinas. Eso significa que ya le dimos penicilinas y no funcionó, ¿no? De repente dimos otro antibiótico como ceftriaxona o otro que hemos visto y tampoco funciona. Ya, en ese caso usamos